como cocineros lo primero que necesitamos saber es qué queremos preparar, cuál es nuestro objetivo para preparar cualquier tipo de preparación culinaria. Después de que yo sé qué es lo que quiero preparar, ya sea una salsa, ya sea una proteína, ya sea un postre, lo que yo necesite preparar, ya después de que yo tenga claro qué quiero llegar, voy a utilizar uno de los tres principios gastronómicos que son los métodos de cocción. Los métodos de cocción son simplemente tres. El primero es concentración, el segundo es extracción y el tercer método es un método de cocción mixta. Métodos, ¿por qué? Porque de acuerdo al método que yo utilice, voy a obtener un resultado en una preparación. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, un método de concentración, cuando hablamos de un método de concentración es porque yo necesito concentrar el sabor de un alimento. Por ejemplo, si yo necesito hacer unos sándwiches de pollo, yo necesito cocinar la pechuga de pollo. La forma correcta de cocinar la pechuga de pollo va a ser en un medio líquido como el agua. Ahí empiezo yo a interpretar qué método de cocción necesito utilizar. Mi objetivo, ¿cuál es? Que la pechuga me concentre el sabor o el sabor de la pechuga me quede en el agua. Yo lo que necesito es que la pechuga me concentre su sabor. Entonces yo tengo que hacer una por concentración, concentrar el sabor. Quiere decir que yo voy a utilizar ¿qué? Una temperatura elevada en el agua. O sea, voy a cocinar y voy a partir la cocción de la pechuga desde agua hirviendo. Eso es concentración. Si yo necesito, por ejemplo, la pechuga conserve un sabor en su máxima expresión, extraerle el sabor de la pechuga para el agua, utilizo ya un método de cocción por extracción. Quiere decir que si yo voy a hacer una sopa, si voy a hacer un caldo, pues voy a utilizarla desde agua fría. La diferencia es que si yo la hago desde agua hirviendo, automáticamente la temperatura me va a sellar la pechuga, por eso me va a concentrar el sabor. Si yo la hago desde agua fría, simplemente lo que voy a hacer es largar el sabor. Voy a hacer que el sabor de la pechuga salga y quede en el agua. Y cuando yo voy a hacer un método de cocción mixto, lo que voy a buscar es que tenga los dos métodos de cocción. Esos dos métodos de cocción, por ejemplo, cuando yo voy a brasear o voy a hacer un estofado, primero voy a sellar la carne o la proteína para que ésta me concentre el sabor y después la voy a cocinar en un medio líquido simplemente para extraerle el sabor y que la salsa o el fondo o el medio líquido en donde yo cociné mi carne también tenga un sabor característico de la proteína que yo voy a utilizar. Esos son los tres métodos. Cuando yo sé que quiero cocinar, debo saber cuál de los tres métodos quiero utilizar. Hay una frase muy conocida que es, yo necesito o que el pollo me sepa pollo o que la salsa me sepa pollo. Si yo necesito que la salsa me sepa pollo, hago extracción. Si necesito que el pollo me sepa pollo, voy a utilizar el método de concentración. Y si necesito los dos, que tanto el pollo me sepa pollo y la salsa me sepa pollo, utilizo un método de cocción mixto que son los dos. Después de que yo ya sé qué método de cocción utilizar, ya me tengo que referir yo hacia qué tipo de cocción necesito realizar. Ese tipo de cocción son las formas que yo tengo para preparar los alimentos. Entonces, encontramos, y aquí les hago una lista muy pequeña, pero muy general, sobre los tipos de cocción que nosotros podemos utilizar. Saltear, brasear, estofar, gratinar, escaldar, pochar, asar, freír, confitar. Ya sabemos que saltear es simplemente una cocción por concentración en donde vamos a cocinar un alimento en poca materia grasa a una alta temperatura. Al ser de alta temperatura, lo que yo voy a hacer es sellar el sabor del alimento y voy a concentrarlo dentro de la misma proteína. Cuando yo hablo, por ejemplo, de brasear, voy a hablar ya método de cocción mixto. Brasear, ya sabemos que es sellar un alimento, cocinarlo después en un medio líquido con un mirepoix, un poco de fondo y cocinarlo en el horno. Estofar es prácticamente parecido, pero lo hacemos ya en la estufa, el fogón. Gratinar ya sabemos que es darle una coloración dorada, crear una reacción de Maillard pues por la caramelización del azúcar y las grasas frente al calor. Escaldar, por ejemplo, es el tipo de cocción cuando yo necesito, por ejemplo, pelar un tomate, que es simplemente pasar un alimento por agua hirviendo lo más rápido posible. Eso es escaldar. Pochar, que es cocinar un alimento en agua a temperatura milloter, como por ejemplo cuando quiero hacer unos huevos pochados. Asar, pues es cocinar a la brasa. Freír, pues sabemos que es cocinar un alimento en abundante aceite, aproximadamente a 180 grados centígrados el aceite. Y confitar es cocinar en abundante aceite, pero a baja temperatura. Entonces, ya cuando yo tengo definido mi método y el tipo de cocción que yo quiero utilizar, ya sé cómo voy a preparar y tener yo como producto final. Listo. Ya después de que yo sé qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer, empiezo yo a hacer una identificación y a reconocer los ingredientes con los que yo puedo manipular y yo puedo hacer una preparación. Entonces, lo primero que yo necesito saber es qué ingredientes tengo, qué ingredientes puedo o quiero utilizar.
Ya voy a hablar yo entonces de ingredientes como por ejemplo los vegetales. Entonces ya sabemos que vamos a tener zanahoria, que tenemos cebolla, que tenemos ajo, que tenemos estos ingredientes vegetales o hortalizas, los cuales ya yo como cocinero voy desarrollando unas habilidades organolépticas en cada uno de los ingredientes, en donde yo sé qué me va a aportar. Yo sé que si le pongo zanahoria, entonces me va a aportar un sabor característico. Si le pongo ajo, me va a aportar un sabor característico. Tener identificados qué ingredientes me van a fortalecer o me pueden también restar sabor en alguna preparación. Eso por el lado de los vegetales. También tener identificado si yo quiero acompañar mi preparación con una fruta, saber si esta fruta me va a aportar a la hora que yo, por ejemplo, quiera hacer una compota, me va a aportar a mi preparación. Tengo ingredientes aromáticos, entre estos pues incluimos las hierbas, incluimos las especias. Si me va a fortalecer poner unas hojas de laurel, de tomillo, utilizar pimientas, utilizar clavos, nuez moscada, páprica, cúrcuma, este tipo de canela, este tipo de ingredientes que son aromáticos para la hora de hacer una preparación. Lo más importante es de cada uno de estos ingredientes tener un reconocimiento y poder identificarlos haciendo un ejercicio organoléptico para poder saber si ese ingrediente me va a fortalecer a mí para el sabor de la preparación que yo necesito. Ya después, si tener identificado la proteína que yo quiero utilizar, sea pato, pollo, cerdo, pescado, cordero, y ver cómo los puedo juntar en una forma armónica. Y por último, pues ver con qué yo lo puedo acompañar. Si lo acompaño con unos vegetales frescos, si lo acompaño con un arroz, con un cuscús, con polenta, con papa, con pasta, y ya simplemente es hacer un conjunto y así puedo yo generar un plato que sea armónico. Esto por el lado de la formación de un plato. Ya hay unos temas muy puntuales en cada uno de la escogencia o de las técnicas para cada uno de estos ingredientes, por decirlo así.